Síguenos en redes sociales y eldebatedehoy.es. Bueno, pues seguimos en Cultura y Debate, programa dedicado a Leonardo da Vinci en el 15º centenario de su muerte. Después de nuestra tertulia, tenemos el honor y el placer de recibir en los estudios del Centro Audiovisual de la Universidad CEU San Pablo a doña Elisa Ruiz García, que es catedrática emérita de paleografía, amplísima trayectoria. La saludo primero, luego insisto en su trayectoria. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por tener la amabilidad de invitarme. Para mí es un placer estar aquí en esta casa. Vamos a hablar, por supuesto, de Da Vinci. Vamos a hablar con una experta. ¿Por qué? Porque ha trabajado sobre los textos de Da Vinci. Hablábamos hace un momento en nuestra tertulia de esas anotaciones, de esos cuadernos de Leonardo. Bueno, la Biblioteca Nacional cuenta con 2 tesoros, que son los códices Madrid I y II. Y Elisa ha trabajado sobre ellos y ahora es comisaria de esa exposición en la Biblioteca Nacional, Los rostros del genio, donde hasta el 19 de mayo, y aunque no todos los días, algo normal, pues se puede ver un poquito de Da Vinci. Yo creo que es un tesoro que la Biblioteca Nacional tiene y que estos días hay que acercarse a verla, yo creo, sí o sí. Sí, por supuesto, es una ocasión única porque son 2 piezas excepcionales y, lógicamente, ni siquiera para el mundo de los investigadores está abierta para la consulta y uso, salvo casos excepcionales. Y me acuerdo cuando yo hice la transcripción y la traducción y la edición paleográfica de los 2 manuscritos hace ya bastantes años y salvo en un par de ocasiones el resto lo tuve que hacer todo con digitalización por preservación del material. Claro. La preguntaré qué hay que hacer para poder acercarse a un Da Vinci, quién hay que ser, o supongo que por eso sería muy difícil dar toda su trayectoria, pero hay que tenerla para poder tocar un Da Vinci. Bueno, en principio, claro, los años y la vida es lo que te van abriendo esas puertas para esos tesoros, ¿no? Es decir que... Catedrática de paleografía, ha leído muchos textos, muchos manuscritos, tengo apuntados algunos títulos de libros, los libros de Isabel la Católica, El vuelo de la mente en el siglo XV, un montón de colaboraciones en un montón de textos especializados, revistas especializadas. Uno de esos libros, una de esas obras es Leonardo da Vinci, Claves de una mente prodigiosa. Yo quería preguntarle si es posible resumir cuáles son las claves de una mente prodigiosa y si a través de los textos se pueden sacar esos detalles. Sí, bueno, para empezar a la segunda parte de la pregunta me parece mejor contestar primero. Yo creo que la mejor manera de poder conocer a Leonardo es luchar con sus textos, que no son nada fáciles. No son nada fáciles, en primer lugar, porque... Por un lado, como es sabido, escribe en sentido inverso, de derecha a izquierda. En segundo lugar, porque tiene una escritura de difícil lectura. En tercer lugar, porque tiene un italiano bastante decadente. Es el único punto negativo que podemos decir que tiene en su personalidad. Poder transcribir, entender y traducir esos textos es realmente todo un reto, ¿no?, para el investigador. Pero realmente cuando uno escribe, es decir, cuando trabaja con el manuscrito autógrafo de una personalidad, automáticamente queda reflejada toda su psicología, su forma de ver el mundo, su manera de hacer el proceso, desarrollar el proceso intelectual, etcétera, ¿no? Yo he aprendido más de Leonardo a través de la lucha con sus textos que no a través de otros estudios, otros trabajos complementarios, incluso la propia pintura, ¿no? En ese sentido es imprescindible para poder ver hasta el final cómo ve. Por ejemplo, un caso claro. Leonardo escribe de derecha a izquierda, pero también mira el mundo de derecha a izquierda. Y eso quiero decirse que se ve también en sus pinturas. Si se tiene en cuenta esto, esa visión de derecha a izquierda es inversa a la que tengo yo, por ejemplo. Yo ante un paisaje siempre hago un barrido de la mirada de izquierda a derecha. ¿Por qué? Pues porque desde los 4 años mi concepción del espacio se ha marcado en el sentido y en la dirección de la escritura. En cambio, este fenómeno es inverso de Leonardo por razones obvias, ¿no? ¿Tiene algún tipo de explicación que un genio como Leonardo escriba al revés de lo habitual? Bueno, la explicación más lógica es, Leonardo sobre todo es una cabeza pensante que le preocupa
primero, le interesa absolutamente todo y segundo, intenta buscar soluciones para todo. Son los dos motores de su proceso intelectual. Entonces, lógicamente, para un Leonardo que escribe con una pluma de ave y tinta, si escribe en el sentido de izquierda a derecha, quiere decirse con la mano izquierda va emborronando conforme va avanzando en la escritura. O sea, que escribe con la mano izquierda. Claro, escribe con la mano izquierda. Es claro. zurdo. Es zurdo, claro. Y esa es la razón por la cual, si escribe, en cambio, en el sentido distinto, no se emborrona. Va avanzando, con la mano izquierda va avanzando y no se emborrona la tinta. Es una razón práctica, es una inteligencia práctica, pues sí. Sencillamente. No tiene mayor explicación. Me gustaba cómo hablaba usted de la letra escrita, que es algo que creo que en nuestros días se está perdiendo. Sí, es una verdadera pena. Yo que he dedicado mi vida a la escritura. Algunos se va a quedar sin trabajo. En las próximas generaciones va a haber poco que leer a mano. Quizá por cómo usted definía ese concepto, ¿no?, de escribir a mano. Yo leí unas declaraciones suyas, una entrevista ya pasada, en la que hablaba que Leonardo quizás se oponía un poco a la imprenta, que en su tiempo empezaba a florecer. Quizás se entienda por ese motivo, el que no le gustase no poder poner su alma en el texto. Sí, bueno, Leonardo, como una persona excepcionalmente inteligente, es contradictorio, ¿no? Es decir, que los grandes genios suelen tener, afortunadamente, no son dogmáticos excesivamente, sino que también incurren en la contradicción, ¿no? Si se lee el libro dedicado al Tratado de la Pintura, en la parte primera, que se llama Il Paragone, es decir, en castellano diríamos el parangón, es decir, la comparación entre las distintas artes, ahí hace un elogio de una gran modernidad. Argumenta que el lenguaje más universal y el más valioso, por tanto, es el arte de la pintura y del dibujo en general, ¿no? Porque es un lenguaje universal que no requiere y no está condicionado por estar sometido a una lengua concreta, ¿no? Entonces hace un elogio magnífico de la comunicabilidad, con un sentido muy moderno y muy actual, ¿no? Y bueno, pues este elogio del dibujo, como medio de comunicación, es el que le lleva realmente a pensar que, por supuesto, la imagen es prioritaria y, en segundo, la imagen tiene que ser única. Y mira con cierto desprecio el hecho de la imprenta, que en su momento era una tecnología nueva, no olvidemos. Es decir, que Leonardo nace en 1452, el mismo año que se imprime el primer libro en Alemania, en Maguncia, ¿no? Luego quiere decirse que en su juventud él ve el principio de la tipografía, ¿no? Entonces, él considera que la verdadera obra de arte tiene que ser única, es un unicum, y que la multiplicidad, bueno, pues bastardea el producto y que no tiene razón de ser. Y hace un ataque de la imprenta claro. Pero al lado de esa manifestación que queda registrada en el Tratado de la Pintura, en cambio, cuando se lee en nuestros dos códices magníficos, porque los dos códices que tenemos en Madrid son verdaderamente fantásticos, uno por la calidad de sus dibujos y por supuesto, y por el contenido. Y el otro no tiene unos dibujos de gran calidad, pero tiene un valor humano, biográfico y científico enorme, ¿no? Entonces, cuando uno lee los dos manuscritos de Madrid, en uno de ellos hay algo que no se haya dicho nunca y que yo en la exposición ahora lo he subrayado, que es el hecho que él da una fórmula para poder hacer unos grabados calcográficos especiales. Es una receta nueva, es algo que él inventa y que no se encuentra en el resto de la producción de Leonardo. Y ahí nos da una solución, porque claro, para él esta receta que él propone hacer le habría permitido algo espléndido, que es, al hacer el grabado, su escritura pasaba de ser de derecha a izquierda a poderse leer
de izquierda a derecha. Luego, esa invención y esa utilización de la calcografía, que es el procedimiento, es una variante de la calcografía que en la época se practicaba. Es una variante que permite, ¿verdad?, con mejor nitidez, es decir, indica magníficamente qué es lo que hay que hacer. Luego, por ese lado, él ya vislumbra la posibilidad de que sus propios textos y dibujos se pudieran difundir por esa forma calcográfica. Y luego también, pues, en otro momento, en uno de los códices Madrid, en el 1, al principio hay una especie de introducción, se dirige al lector, le dice: lector, ten en cuenta que vas a tener en tus manos una obra, etcétera, etcétera. Entonces, esa especie de epístola dedicatoria al lector, entra en contacto con un lector, quiere decirse que él en su fuero interno pensaba que su obra se debería de difundir, ¿no? A pesar de estar escrito con todas esas peculiaridades. Con todas esas peculiaridades, ¿no? No sé. La exposición de Leonardo da Vinci en la Biblioteca Nacional coincide muy poquitos días ya con otra, que es Beatos, Mecachis y Percebes, sí, que también nos muestra, ¿no?, ese arte de los libros. Al final, y abriendo un poco más el plano, la belleza del libro es maravillosa. Bueno, a mí yo la verdad es que en principio probablemente a lo mejor no soy objetiva, pero yo he dedicado mi vida al libro manuscrito y no me arrepiento de ello y sigo investigando sobre el libro y a los documentos, es decir, lo que yo llamo la producción escrita, ¿eh? La producción manuscrita es lo que me interesa. Y bueno, pues evidentemente dentro de la historia del libro pues hay etapas y obras fundamentales, ¿no? Pero concretamente, por ejemplo, volviendo a esa exposición a la cual aludes, bueno, pues son los Beatos, por ejemplo. Los Beatos, la serie de los Beatos que tenemos, que son 20 y tantos manuscritos, son excepcionales, ¿no? Y de una grandísima modernidad y evidentemente la recuperación y el dar a conocer todo ese patrimonio cultural, a mí me parece que es una labor que tenemos todos los españoles. Hay que tener en cuenta que España pues es un país que no tiene una gran industria en ningún terreno, salvo casos excepcionales, pero en cambio compensamos esa especie de déficit que hemos tenido casi históricamente de contacto con la técnica en general. Sí, en cambio, hemos tenido un patrimonio artístico y un patrimonio escrito fastuoso, ¿no? Ese es nuestro auténtico tesoro. Entonces, yo quiero y reivindico siempre el hecho de que todos los españoles, por el hecho de ser ciudadanos de este país, somos dueños de un tesoro enorme, que es ese patrimonio cultural, al cual debemos defender y debemos conocer y sacarle partido. Sacarle partido no solamente desde el punto de vista intelectual, sino incluso desde el punto de vista económico. Pensar, por ejemplo, cuando vais a la British Library, el merchandising que tienen, ¿no? Entonces quiere decirse que esa mercadotecnia tan desarrollada en otros lugares y en otros países, en cambio nosotros pues no hemos sabido sacarle el partido ni valorar, y muchas veces desprestigiamos y no ignoramos la existencia de esos tesoros. Volviendo a Da Vinci, has escuchado antes nuestra tertulia con nuestras profesoras de arte y yo las preguntaba sobre si Da Vinci es más genio en la pintura o en sus cuadernos. No sé si también será objetiva, aunque es una pregunta subjetiva. Sí. ¿Usted qué cree? Son complementarios, son dos mundos complementarios. Es decir, que para Leonardo, él tuvo una preocupación enorme y uno de sus objetivos fundamentales era, por supuesto, reproducir analógicamente la naturaleza y la realidad circundante. Y dentro de ese afán analógico, bueno, pues lógicamente el hecho de reproducir un objeto se podía hacer de muchas maneras, ¿eh? Y esa parte de cómo puede aplicar técnicamente y mejorar la calidad de lo pintado, de lo reproducido, es lo que él desarrolla a lo largo de toda su vida a través de sus manuscritos. Es decir, sus manuscritos son unos libros teóricos en los cuales todo tiene una orientación científica y técnica. Y concretamente,
él, que nos ha dejado un legado bastante reducido de pinturas, comparado con otros artistas de la época, se debe en gran medida, por un lado, porque él tenía una mentalidad muy perfeccionista, y esto fue una de sus grandes limitaciones, y se ve perfectamente en sus manuscritos. No está casi nunca satisfecho, y siempre piensa que se puede mejorar, que se puede añadir algo nuevo. Entonces, quiero decirse que para él tenía una visión técnica de la pintura y de la reproducción de la realidad y del dibujo, etcétera, siempre en constante evolución y con una búsqueda técnica de mejorar. Y por ello, lógicamente, la pintura es convertir en algo real esas ideas técnicas que él ha reproducido. Por ejemplo, en nuestros manuscritos de Madrid, hay en uno de ellos, aparte del esfumato, que es algo bien conocido, en cambio, algo que solamente dice en el Códice Madrid II es lo que llama él ilustro. Ilustro es una especie de reverberación de la luz sobre el objeto, sobre la imagen, ¿no? Y, por ejemplo, en la exposición de la Biblioteca Nacional, pues ahí he puesto 2 rostros de un ángel. Él hace una pintura que es la Virgen de las Rocas, y en esa Virgen de las Rocas hay un ángel, ¿no? Entonces, el rostro del ángel, como después hace varios años después una segunda versión de ese mismo rostro, se puede ver cómo en la primera versión aún no ha llegado al descubrimiento técnico de la reverberación, o si se quiere, del lustro, y como años después, en el 87, en 1487, hace la segunda versión de la misma pintura y ya aplica la reverberación en el rostro, y se ve perfectamente. Entonces, antes se hablaba de la cena, ¿no?, de Milán, o bien de la batalla de Anghiari, que desgraciadamente no se conserva. En todas esas pinturas, muchas de ellas se han perdido, se han estropeado, se están en malas condiciones de conservación por el intento siempre de innovar, de renovar y mejorar tanto técnicamente la influencia de la luz, de la perspectiva, como el material primario, que son los pigmentos, ¿no? Escuchándolo hablar, le iba a preguntar si en el 5º centenario de la muerte de Leonardo da Vinci todavía es posible descubrir cosas nuevas. Escuchándola, es inagotable la figura de Leonardo. Sí, bueno, evidentemente, el problema de Leonardo, la grandísima pena, es la dispersión enorme del material escrito, ¿no? Se puede calcular que tenemos un 30%, un 35% respecto de todo lo que escribió, ¿sí? Con lo cual es una pérdida de información grandísima la que tenemos, ¿no? Pero eso difícilmente se puede esperar ya encontrar hoy en día. Ya afortunadamente las grandes bibliotecas pues tienen ya digitalizados y catalogados sus fondos, y ya sería bastante difícil poder encontrar, bueno, pues como ocurrió en el año 67 aquí en Madrid, estos 2 manuscritos, ¿no? Luego, esos hallazgos, pues yo dudo que se puedan realizar, ¿no? Lo que pasa es que ese mismo material siempre es susceptible de ser estudiado. Yo ahora, por ejemplo, he preparado, ya está en imprenta, el códice sobre el vuelo de los pájaros, ¿no? Hablábamos antes. Bueno, pues de este códice, a mí, para empezar, la aeronáutica y yo pues somos incompatibles, ¿verdad? Cuando me encargaron que hiciera el trabajo de este códice, bueno, yo dije, bueno, yo aclaré, bueno, pues, que quede constancia que yo de la parte técnica no tengo ni la más mínima idea. Bueno, entonces me puse a luchar, como el proceso de preparación de un manuscrito pues es largo, tedioso, y bueno. Y a base de luchar con el texto de Leonardo, bueno, pues por un lado me di cuenta de la capacidad enorme de observación que Leonardo tiene. Es impensable, es imposible poder averiguar cómo él pudo describir con tal precisión
el vuelo, los movimientos de los pájaros sin tener ni fotografía, ni teleobjetivo, etcétera. Y cuando uno lee sus descripciones es realmente asombroso, ¿eh? Y, por ejemplo, él descubre el principio de sustentación. El principio de sustentación es por qué razón el avión no se cae. No se cae. ¿Cómo vuela? ¿Por qué se eleva el avión? Y él lo explica con una naturalidad pasmosa, observando el vuelo de las... Pero no solamente es el principio de sustentación de un objeto o de un pájaro o de un avión, sino que descubre los airbags. Y hay un dibujito en donde vemos al piloto de ese objeto que es el volador, esa especie de máquina volante que él tiene en la cabeza y que la dibuja además, y lo pone con unas airbags a lo largo de todo el cuerpo. Y dice, por si se cae, que se acuerde de colocarse, sentarse bien encima de estas bolsas llenas de aire, es decir, que ha descubierto los airbags. Cuando describe los movimientos, ¿verdad?, para subir, ascender y descender según las corrientes de aire, bueno, pues describe cómo en el ala del animal hay una parte que se mueve, que son los flaps que encontramos cuando hoy nos montamos en un avión. Luego quiere decirse que te das cuenta que es una capacidad no solamente de observar la naturaleza, de observar el movimiento y deducir y argumentar, sino que inventa esa máquina volante maravillosamente bien, ¿no? Y encuentra el problema, que es que se caiga, la solución, que ponerle unos... Lo que está claro para terminar es que el Da Vinci real, el Da Vinci que científicamente podemos estudiar, que grandes pues dedican su vida a estudiar, supera por mucho a cualquier ficción y a cualquier misterio sobre Da Vinci y toda la literatura que gira en torno a él. Sí. Si uno se acerca al Da Vinci real, y si algo me ha quedado claro en este podcast, es que el Da Vinci real es mucho mejor que cualquier Da Vinci ficticio. Sí, por eso digo que es fundamental el poder leerle, verlo, luchar con sus textos. Porque, por ejemplo, nos encontramos en el manuscrito 2 de Madrid, tenemos el listado de sus vestidos. Cuando uno lee el listado de sus vestidos, pues puede perfectamente ver cuál era su gusto. Siempre iba vestido de rojo, por ejemplo, ¿no? De ahí en algún momento ya he hablado del hombre de rojo, ¿no? Y luego tenemos el listado de sus libros. Algo que no se ha subrayado bastante es que Leonardo no tuvo una formación universitaria, no conocía el latín, solamente tenía un conocimiento rudimentario y de primera enseñanza, podemos decir, en Vinci, ¿no? Luego, y yo a veces como Boutade he dicho, afortunadamente no fue a la universidad, porque claro, lógicamente él fue una mente excepcionalmente inteligente y bien dotada y abierta al mundo, ¿no? Si probablemente hubiese sido alumno de un maestro, le habría reconducido, lo habría encauzado y le habría quizá cortado las alas de su originalidad y de su vitalidad. Me recuerda un anuncio que hay ahora en la televisión, que toca la niña el piano y dice, no lo toques que se rompe. Si le hubieran dicho a Mozart que no tocara el piano que se rompía. Doña Elisa Ruiz, muchísimas gracias. Era un honor, un placer, lo ha sido más después de la conversación. Pues nada, aquí me tenéis a vuestra disposición de esta casa, que para mí es una antigua casa. Agradecidos, y ya saben que pueden ver ese Códice Madrid, ese tesoro de la Biblioteca Nacional, en Madrid hasta el 19 de mayo. En su página web pueden ver los días en los que se puede ver el original. Lógicamente, pues son tesoros que hay que tener a buen recaudo, porque no es bueno que se pierdan. Sí, no pueden estar meses abiertos, eso es el problema. Ya, sobre eso hemos luchado y discutido mucho, pero lógicamente el sentido de la preservación. En cualquier caso, los facsímiles que se hicieron en su momento están bastante bien hechos, pero claro, lógicamente el ver la reliquia es la Siempre, reliquia. Eso es. Gracias de verdad. Muchísimas Un abrazo gracias. Y gracias. Pues con Elisa Ruiz, de la mejor manera posible, terminamos este episodio monográfico sobre Leonardo da Vinci. Podéis suscribiros a iVoox, a iTunes, a Spotify, a YouTube. En un mes volvemos en Cultura y Debate. Muchas gracias. Un podcast del debatedehoy.es.